Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan por este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de César Alan en su segmento de Tierras Altas. Y qué bueno, César, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por dedicación. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, Jorge. Contento de estar aquí. Agradecido con Dios porque nos permite estar en la jugada, como decimos acá en México. Yes, yes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muy bien, Jorge. Voy a empezar con un versículo bíblico a compartir con nuestros escuchas. Es de Isaías 66:2. Y dice así: Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Bueno, interesante. Hace tiempo mi esposo y yo dábamos un taller en una ciudad de Sinaloa, en Los Mochis, Sinaloa, acá en México. Y en ese momento yo le preguntaba al Señor, antes de dar el tema, tenía dos versículos, y le decía: Señor, ¿con cuál me dirijo a tu pueblo? Y vas a creer que cuando iba a empezar a el tema, se consiguió dar un receso. Y en ese momento la gente se para, porque era un receso después de 2 horas de estar dando diferentes conferencias. Y tal vez fue un error de logística, porque también en ese momento que le dicen a las personas, pueden pararse, pero no se vayan muy lejos, ahí también me dan la palabra, me dicen: y en este momento César Alán Cota y su esposa Carla van a iniciar con el tema. Y fue un momento de caos. La gente se paró, yo ya tenía el micrófono y dije, pensé en segundos: Señor, ¿qué voy a hacer? Esto, no me van a poner atención. Y entonces, pues vino el versículo que ya estaba en mi corazón, Isaías 66:2. Y lo dije aún con la gente dispersa, que estaban parados, que no estaban poniendo atención. Empecé con este versículo diciéndolo con autoridad. Y cuando dije, al que escucha mi palabra y tiembla, la gente guardó silencio, y dije yo: así como ustedes que son padres de familia y les gusta que sus hijos les pongan atención cuando hablan, así el Señor, cuando se predica su palabra, quiere que ustedes tengan respeto. Entonces la gente se sentó y hubo un silencio tremendo. Pues fue una bella coincidencia, ¿no? Para este momento en esa conferencia. ¿Cómo podemos hacer una analogía de cómo Dios habla, cómo quiere Él que lo escuchen, pero también cómo queremos ser escuchados nosotros, por quienes nosotros nos dirigimos, aún por nuestros hijos? Entonces, repito, dice: a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Mucho se habla en la escritura de la humildad. Mucho se habla, Jesús mismo decía que Él es manso y humilde de corazón. El profeta Miqueas también habla de la humildad, de quien practica la justicia de Dios y su misericordia y que se humilla ante Él. La humildad. ¿Qué es la humildad? Entonces, en ese concepto, yo quiero compartirles
¿Qué es lo que atrae esa mirada de Dios? Porque es importante esa humildad y un corazón contrito para verdaderamente respetar y comprender, porque temblar en la Biblia también hace referencia a la obediencia. Y vamos otra vez a la analogía de padres e hijos. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, va a veces hasta con la mirada que le señalas algo o le observas, y el niño o la niña inmediatamente deja de hacer lo que está haciendo porque tiene un respeto fervoroso a su padre o a su madre. Pues el Señor, nuestro Padre Celestial, también quiere lo mismo de ti y de mí. Pero ¿cómo tenerle respeto a un Dios que no ves? Tal vez por eso nuestro Padre mucho nos inculca y promete en el mandamiento de que honres a tu padre y a tu madre, independientemente de las circunstancias de vida de ellos, y que tengas tú hacia ellos y ellos hacia ti. Tiene promesa, porque esa línea de respeto es la misma línea que sucede y que sube a nivel de que puedas tener una relación auténtica con Dios. Una relación de reverencia y de respeto, de obediencia. Entonces, podemos decir que soy humilde yo porque no hablo de mis cualidades. Bueno, será humildad verdadera si la razón por la que no hablo no es una inseguridad o una autoestima bajo o por miedo. Una verdadera humildad hace que nos veamos de la manera en que realmente somos, tanto en lo secreto como en lo público. Hace que yo me atreva a definirme con verdad. Y entonces se vuelve humilde uno cuando en esa verdad y en una relación auténtica con Dios, con nuestro Padre, nosotros nos confesamos como tal. Señor, soy una persona codiciosa, ayúdame. Y cuando una persona se manifiesta auténticamente ante el Padre, atrae su mirada. Podríamos ver, por ejemplo, las veces que Jesús, nuestro Señor, se acercaba a alguien, las personas le decían, la verdad, Señor, estoy enfermo, sáname. Incluso recordemos esa palabra de cuando Marta y María le reclaman a nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte de Lázaro y le dicen, si hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Eso también es humildad. No, no se dejaron llevar por el enojo, no se dejaron llevar por la tristeza, sino que ante la presencia de nuestro Señor Jesús se humillaron, tuvieron un corazón contrito, es decir, un corazón dispuesto, un corazón auténtico, abierto al Padre, al Señor Jesucristo, y, y además reconocían la autoridad de Jesucristo. Ahí podemos ver entonces cómo, por muchos casos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, también Gedeón, cuando nuestro Señor, nuestro Padre, el ángel del Señor, se acerca a él, Gedeón se reconoce de la tribu más humilde. Estaba escondiendo la cosecha por miedo a las tribus que la invadían y se llevaban pues, los frutos de la cosecha. Es decir, podemos tener miedo, pero si ese miedo lo confieso, porque ese miedo me causa dolor, entonces la humildad y el corazón contrito también atraen la mirada de Dios. Podemos hablar de casos que a lo mejor nosotros podemos juzgar religiosamente, como el caso de Zaqueo, ese publicano que era rico y que muy posiblemente toda esa riqueza
era a base de injusticia, puesto que cuando el Señor Jesucristo le llama, Él le dice, restituiré hasta 4 veces más pues lo que hice injustamente. El Señor le dice que ha llegado la salvación a su casa. Y entonces nos volvemos a ver un ejemplo de un corazón contrito, arrepentido, de una persona humilde que se reconoce como es y que también tiembla ante la presencia de Jesús, es decir, tiene una reverencia de obediencia y sumisión. Y nosotros a veces, por el conocimiento de la palabra o porque hacemos tal y cual cosa de manera religiosa, nosotros mismos nos solventamos nuestras fallas porque hice esto o aquello, pero ni siquiera en mi corazón es contrito, es decir, no estoy arrepentido. No soy una persona humilde porque tengo arrogancia dentro de mí, orgullo. Y tengo en poco la palabra, aunque la predique mucho. Esta palabra a mí me impacta mucho. Primero, porque claro que me gusta y me gustaría tener la mirada de Dios constantemente. Y no en un sentido de juicio. Para quitar ese sentido de juicio, precisamente es la humillación. Reconocerse uno tal y cual es. Indiferente, egoísta, orgulloso, codicioso, ingrato, servil, etcétera. Es decir, abrir nuestro corazón en el secreto de nuestra casa o en el templo. Es decir, buscarle al Señor con un corazón humilde. Ese atraerá la mirada de Dios. Y el hombre debemos estar conscientes de nuestra insuficiencia. No somos suficientes. Somos suficientes por la gracia de Dios, pero no somos suficientes por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos atribuimos hasta los milagros que Dios nos ha concedido? ¿Cuántas veces nos atribuimos los milagros que Dios nos concede en nuestros propios apostolados o ministerios? Porque hablo bien, porque oré por tal o cual persona. No, es la gracia de Dios, es el nombre de Dios que tú ejerces, que yo ejerzo. No, cuando tenemos esa capacidad de vernos, entonces nuestro corazón permanece contrito. Es decir, también somos pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque solo Dios y su palabra y su presencia llenan esta pobreza que tenemos, que es santa. Tener pobreza de espíritu es santidad. Tener pobreza de espíritu es ser un mendigo santo, un mendigo que anhela la gracia del Padre constantemente. En ese fijaré mi mirada. La contrición de espíritu también a veces es una carga, pero es una carga que tú o yo no buscamos resolverla como en muchos tiempos anteriores con nuestras propias definiciones de libertad, con la bebida, con las drogas, con todo lo que ofrece el mundo, que no tiene nada recreativo. Para el espíritu no.
¿Podemos buscarnos momentos de recreación y de paz? Sí, siempre y cuando esa recreación no destruya el alma, no atente contra el espíritu. Entonces esa contrición tiene que ver con un corazón penitente, consciente de su pequeñez, quebrantado y necesitado del amor de Dios, necesitado de respuestas de Dios, porque en algún momento ya buscamos respuestas en otro lugar y no las tuvimos o las tuvimos y mi corazón siguió vacío, pero no era pobre porque tenía orgullo, porque tenía indiferencia, porque tenía un ego grande, grande, grande. Un corazón contrito nos lleva a buscar a Dios. Nos lleva a buscar medicina para el alma y el espíritu en su palabra. Y comprender con conciencia que es Él. Por eso la humildad o la humillación ante Dios no es más que liberación para nosotros. Porque cada uno sabe qué inclinaciones tiene. Cada uno de nosotros tiene un aguijón, como el apóstol Pablo, que solamente el remedio es la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene inclinaciones. Y eso no nos hace malas personas. ¿Por qué? Porque esa inclinación la pongo ante el Padre y su presencia basta. De manera pues que esa presencia nos vaya llevando a esa reverencia, a esa obediencia, que también es el sinónimo del que tiembla ante su palabra. Que también tiene un sentido tierno, casi infantil, como el niño que reconoce la autoridad de su papá o de su mamá, o de un director de la escuela, de los prefectos que antes había, ¿no? Que andaban con una vara. Es decir, temblamos pues porque sabemos que Él da, que Él quita, que Él agrega. Y eso es santidad para nosotros. No es ver las amenazas como en algún o mucho tiempo lo vimos en algunas generaciones. Las amenazas eran lo que más mantenía a las personas en una relación con Dios. Pero ahora, al contrario, estas generaciones desconocen a Dios. Son irreverentes, irresponsables, ofensivas a Dios. Bueno, para sanar los corazones de las personas que temblaban por las amenazas de Dios, se tuvo que predicar mucho el amor de Dios. Ahora, también tenemos que predicar del amor de Dios, pero también tenemos que predicar sobre la justicia de Dios. Sí, porque se tiene que señalar el mal a través de la verdad, no de la verdad que se difumina y se propaga como virus para distorsionar el corazón del hombre. No, se reduce a Dios a veces en un concepto filosófico en el que entonces las personas creen o no creen, pero no pasa nada. Necesitamos seguir proclamando el amor de Dios, pero más también su justicia. Y dice el profeta Miqueas que quien practica la justicia de Dios y su misericordia, también le agrada a Dios. No podemos ser queda bien con quienes nos escuchan sin hablar de la verdad en todo tiempo y en todo momento.
tenemos, y digo tenemos porque es una obligación de nosotros los que creemos en Jesucristo, llevar ese evangelio, llevar la palabra de Dios a todos los rincones, como se nos fue dicho, sin juicio, porque no tenemos autoridad para juicio, sin demora, porque el tiempo lo apremia. Predicar el amor, porque es necesario. Es tiempo de llevar a todas partes esa gran necesidad que hay de que el Señor nos mire. Es importante saber que el Señor acepta al de corazón humilde, porque un corazón humilde siempre vuelve a Dios, independientemente de lo que haya hecho. Hace tiempo en un taller que también íbamos a dar mi esposa y yo, íbamos a otra ciudad, iba manejando yo y puse alabanzas y venía orando y alabando al Señor. Mi esposa venía dormida enseguida. Y en un momento le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a ir a dar un tema cuando tengo mi corazón dividido? El día de ayer te reclamaba yo estos puntos, haciendo ver mi ingratitud, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Eso le dije en mi oración, ¿no? Manejando. Y también en esa ocasión tenía una disyuntiva con qué versículo empezar en ese tema. Y uno de los versículos era cuando nuestro Señor envía al profeta a ungir a David y que nuestro Señor le dice al profeta, yo no veo la apariencia del hombre, yo veo el corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, no entiendo bien eso. ¿Cómo te puedes fijar tú en alguien como yo que tiene el corazón dividido? Ayer, mira, ayer te reclamé y yo puedo ver mi ingratitud. Y cuando iba manejando, pues el Espíritu Santo me habla y me dice, es que yo me he fijado en ti porque tú siempre vuelves a mí. Y me quebranté tremendamente. Iba con lágrimas. Y le dije, sí, cierto, Señor. En mis grandes errores, en mis errores de juventud, yo te buscaba y te pedía perdón. Y hoy también lo hago. Iba en el camino pidiéndole perdón por mi ingratitud. El corazón del hombre que busca a Dios y que respeta su palabra, que tiembla entre ella, que es reverente con ella, obediente, y que se humilla y que se arrepiente, atrae la mirada de Dios. No se trata de que te juzgues duramente, mucho menos que juzgues a otro, sino que tú te veas con verdad, que te veas la verdad que habita en ti y que esa verdad la pongas a los pies de Jesucristo. La humildad es esencial para una oración con éxito. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Pero vean la combinación, qué importante, humildad con corazón contrito, es decir, con un corazón que se arrepiente, hermano y hermana. Si solamente eres humilde, pero no te arrepientes, no hay conversión. Es necesaria la verdad, que esa verdad predomine en tu vida para que te sometas, para que le preguntes a Dios lo que no entiendes, pero se lo preguntes a Él. Es importante el autoconocimiento, es decir,
realmente conocerme y saber que habita en mí y atreverse a ponerle nombre a la verdad que habita en mí. Atreverte a ponerle el nombre a esos sentimientos que predominan en ti y que te conducen a actos que luego generan culpa o una carga en ti. Y si no sabes qué nombre ponerle eso, es importante que busques apoyo, consejería. Es importante que cuando leas la escritura, con humildad, tomes nota de aquello que te hace ruido, como decimos, y que tal vez es muy probable que no conozcas el significado. Pues, oye, hermano y hermana, vete al San Google y vas a encontrar respuestas auténticas de sentimientos que desconoces, de conductas que tienes que representan algo en tu interior y que por esa falta de conocimiento sigues haciendo lo mismo. La luz de la palabra será luz en la oscuridad que habita en ti y en mí. El orgullo es algo que te aleja de Dios. El orgullo hace que te sometas a tu propia voluntad y el Dios eres tú. No. La lectura de la palabra te permitirá saber en qué camino andas y de todo lo que hablas, qué contenido tienes interiormente, qué verdad habita en ti. Si es presunción, hermano y hermana, podrás recitar los evangelios, pero es probable que también seas una persona escéptica, es decir, que no crees en Dios. En una ocasión, orando y ayunando porque me interesa crecer en el espíritu y que mi carne se someta. En esa ocasión, yo le pedía perdón a Dios por mis miedos y la gracia del Padre nuevamente, su espíritu me habló y, y pude ver que era desconfianza. Y esa desconfianza tenía un origen. El espíritu me pudo revelar que la desconfianza venía de mi ausencia de padre y de las personas que me criaron. Esa ausencia de padre impactó mucho mi vida. Entonces, las personas que me criaron, pues yo quería ser hijo. Aún cuando era sobrino, yo reclamaba ser hijo. Y mi corazón herido, pues, se inclinaba siempre, en esos momentos se inclinaba, pues, al rechazo. Y no era miedo, era más desconfianza. Y el Señor me dijo en esa ocasión, tú no tienes miedo, tú lo que tienes es desconfianza. Y tú no confías en mí. Y yo me impacté y me quebranté. Porque también era verdad. No confiaba en Dios. Tenía la confianza cuando se trataba de orar por otras personas. Pero cuando se trataba de mí y de esperar, tenía mucha desconfianza. La desconfianza de quedar defraudado. La desconfianza de quedar avergonzado. Eso habitaba en mí. La oración con humildad, con pobreza de espíritu, con arrepentimiento, con el reconocimiento de la gran necesidad que tengo de Dios y con el reconocimiento pleno y total de que Él habla
y lo que Él habla se establece. Esas son certezas para nuestra vida. Es importante ir construyendo una relación con Dios, ir conociéndonos, que tú conozcas al Dios verdadero y que Él te conozca a ti. Es decir, que tú te atrevas a mostrarte a Él en una intimidad verdadera y auténtica. Temblar ante su palabra es reconocer su divinidad. Temblar ante su palabra es reconocer el poder que tiene para escudriñar nuestro corazón. Temblar ante su palabra es saber que en algún momento se cumplirá todo lo que Él dijo. Temblar ante su palabra también es reconocer la gran necesidad que tengo de sus promesas en mi vida. Temblar ante su palabra es reconocer la gran necesidad que tengo de ser sano, de que atienda mis necesidades materiales, físicas y espirituales, las necesidades que tengo del alma. Es clamar al Padre como Jacob peleó con el ángel del Señor y decirle a Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Eso es temblar ante su palabra. Y no te soltaré porque te necesito, porque mi vida ya no tiene nada de valor si no estás tú, porque ya reconocí que mi autosuficiencia me llevó por caminos de perversión y de error. Temblar ante su palabra es reconocer que después de Él y solo con Él hay vida, aun cuando cerremos los ojos en esta tierra. Eso es temblar ante su palabra, no es temblar ante la amenaza. No, no, porque sería desconocer el amor que Él nos tiene. Y basta que leas tú todo el Antiguo Testamento para que te pierdas ante el gran amor que nos tiene y reconozcas a Jesucristo como la cúspide única, plena y total del amor de Dios a nosotros. Eso es temblar ante Dios. Y dice el profeta Isaías, en ese me fijaré, dice el Señor. Eso atrae la mirada del Señor. Así que yo te invito hoy a que busques al Señor con verdad. Deja tus conceptos religiosos que solo hacen que te conduzcas de una manera, pero que tu corazón permanece lejos del Señor. Cuando el Señor Jesucristo dijo que los publicanos y las prostitutas llevaban la delantera ya en el reino sobre los fariseos, es una palabra que impacta y debería seguir impactando. Solo aquel que se reconoce enfermo busca con fervor la medicina correcta. Entonces, hoy te invito a eso. Busca al Señor Jesucristo. Busca a Dios. Escribe. ¿Qué identificas de tu corazón? Es decir, ¿qué pensamientos tienes destructivos? Si eres orgulloso, soberbio, ¿qué es lo que recuerdas habitualmente? Si hay heridas de rechazo, abandono, ¿qué es lo que consumes? Alcohol, drogas, pornografía, juegos. ¿Qué es? ¿Cómo es tu relación con los demás? Egoísmo, violencia, aislamiento y sobre todo, ¿qué es lo que decides? ¿Dónde está tu voluntad? Escríbelo y conviértelo eso en una oración. Escribe también a quiénes les has hecho daño, pero también escribe quiénes te han hecho daño. Escribe también a quienes no aceptas y quienes no te aceptan. Y todo eso conviértelo en una oración. Busca la palabra de Dios y busca siervos de Dios para que tengas un acto de contrición.
auténtico. Voy a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por este programa que hoy no solo se graba en una red social, sino se graba en la eternidad como un mensaje que va para una persona en especial, para una persona que ha estado buscando respuestas porque anhela que el Señor la mire. Hoy te digo a ti, en el nombre de Jesucristo, que el Señor ya te vio, ya te está viendo. Entrégale tu corazón, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dios les bendiga. Jorge, adelante. No, gracias, César. Gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos aquí la próxima semana, cada uno de nuestros seguidores. Y bueno, continuamos con nuestra programación, así que nos veremos enseguida. Chao, chao. Chao, chao.